Bien, han sido declaraciones entonces del congresista Mario Mantilla, de Fuerza Popular. Es la información, Erika Rado, para Exitosa. Cuestionado juez Cesarino Nostroza justificó su patrimonio. El suspendido magistrado supremo es propietario de una casa en Miami y aseguró que el Estado le pagó una indemnización de $500,000 de soles. Yo construí mi casa ladrillo a ladrillo, producto de mi esfuerzo, sostuvo. Luis Galarreta asegura que miembros de mesa directiva no hicieron uso de beneficios. El ex titular del Congreso de la República se excusó por la no publicación de acuerdos sobre beneficios como seguridad, un vehículo y gasolina para los miembros de su mesa directiva, luego de dejar el cargo hasta por un año. Dijo que la crisis política y otros temas no se lo permitieron. Exitosa está en Conexión Nacional. Información en vivo desde Apurímac con César Valle. Información en vivo desde Apurímac, Exitosa TV. Para hoy día lunes estaría confirmado la visita de la ministra de Cultura Patricia Balbuena y su comitiva a la capital de la región de Apurímac. Su presencia sería para participar de la ceremonia de entrega de certificados de competencias a más de 60 trabajadores públicos de ambos géneros que recibieron cursos de capacitación para efectuar servicios públicos de las lenguas originarias, especialmente del quechua. Dicha actividad se realiza con motivo de la semana de conmemoración por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas u Originarios del Perú. Esta ceremonia se desarrollará en el Auditorio Micaela Bastidas del Gobierno Regional de Apurímac. Reportó César Ovalle Altamirano para Exitosa Perú. Desde la región Arequipa tenemos información con Julio Guainazzi. Buenos días, información en vivo desde Arequipa. Una mujer de aproximadamente 40 años de edad que transitaba en total estado de ebriedad por la intersección de las calles Pierola y de Valdivia fue atropellada por un vehículo de placa V5L670 que pertenece a la empresa Taxi Líder. Gracias a la inmediata intervención de los paramédicos de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Arequipa, la víctima pudo ser llevada de emergencia al Hospital Goyeneche. En el lugar, los médicos de turno le diagnosticaron graves lesiones en diversas partes del cuerpo. La policía continúa con las diligencias correspondientes, informó Julio Guainazzi para Exitosa Perú. 10 de la mañana, 9 minutos, tú estás en Exitosa, enseguida Nicolás Lucar. Exitosa. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa con un lenguaje claro, directo y objetivo. En la portada de hoy, barata los asusta. Se viene nueva declaración de directivo de Odebrecht sobre coimas y aportes. Diario Exitosa te informa con la verdad a solo un sol. Síguenos en las redes sociales. En Twitter, @ExitosaPE. Siempre habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Claro, tenemos un problema con la inmigración masiva de venezolanos al Perú. Y yo siempre he dicho que tenemos que ser agradecidos. Porque cuando acá la pasábamos mal, por la violencia terrorista y por la política económica del señor Alan García, de la que él no quiere que nos acordemos, donde la gente realmente la pasaba mal, muchísimos peruanos se vieron obligados a irse del país. Y uno de los lugares donde nos ampararon, donde nos recibieron, donde terminaron viviendo más de 50.000 peruanos, y teniendo la oportunidad de construir una vida para ellos y sus hijos, fue Venezuela. Venezuela nos acogió, nos recibió, fue un refugio para los peruanos. Y tenemos por eso que ser agradecidos con el pueblo de Venezuela. Y por eso cuando ellos tienen los problemas que están teniendo y necesitan de nosotros, tenemos que retribuir con agradecimiento la actitud que ellos tuvieron con nosotros. El problema es que esto ha ido y ha desbordado y ha superado cualquier previsión. Se calcula que en este momento fácilmente en el Perú hay 350.000 venezolanos, cuando hace unos años los residentes registrados oficialmente no llegaban a 7.000. Y tenemos un problema serio. ¿Por qué? Porque es gente, en la mayor parte de los casos, joven, gente calificada, gente instruida, gente profesional y gente desesperada por un trabajo.
Entonces ya está ocurriendo que tenemos venezolanos que pueden reemplazar trabajo de peruanos incluso con una calificación mejor en muchísimos casos, porque tienen un nivel educativo respetable, por decirlo menos, y por tarifas más bajas de los que los peruanos están dispuestos a cobrar, por la situación de crisis en Venezuela, porque están desesperados. Y esto ya empieza a producir conflictos, no es solo con los ambulantes en la calle, es en las chambas. En todos lados hay venezolanos y eso está provocando niveles de conflicto y de confrontación que ojalá no vayan a mayores, y eso se puede evitar si tenemos una política clara con respecto a ellos de integración. La pregunta que algunos se hacen y que es razonable y legítima es si deberíamos poner un límite a esta inmigración. Es decir, ¿cuántos venezolanos más vamos a recibir y bajo qué condiciones? Les estamos dando permisos temporales de trabajo. Eso no resuelve el problema. Eso no resuelve el problema, ¿no? Entonces, y a esto se ha agregado el tema de la violencia. Venezuela es uno de los países más violentos del mundo. El crimen violento cobra fácilmente 70.000 vidas al año. Ahí te matan por todo. Y lamentablemente hemos tenido la información de que por lo menos una de las organizaciones más temibles, el Tren de Aragua, ya está en el Perú. Es gente que le corta la cabeza, así, sin exagerar, a sus enemigos y las cuelgan en el Facebook. Es gente que no se detiene ante nada, ante absolutamente nada, y pueden llevar los niveles de violencia para la comisión de sus delitos a niveles que nosotros no conocemos. Entonces tenemos un problema y necesitamos tener una estrategia como país frente a esto. Y realmente no la tenemos. No la tenemos. Estamos dando respuestas así un poco desesperadas ante la situación que enfrentamos, pero esto hay que agarrarlo con claridad y de frente. Hay que poner límites al ingreso de venezolanos, hay que hacer algo con respecto a esto. ¿Cuántos más vamos a recibir y bajo qué condiciones? ¿Cómo se va a resolver el problema del conflicto de intereses cuando haya un trabajo por el que disputa un venezolano y un peruano? Esos son problemas que no se pueden seguir soslayando porque es lo que nuestra gente está viviendo hoy. Pero insisto, en todo momento debemos tener en la cabeza y no olvidar, porque tenemos que ser agradecidos, que cuando nosotros los necesitamos, ellos estuvieron ahí. Soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa, y nuestra pregunta del día de hoy tiene que ver con esto precisamente. ¿Qué le hacemos para enfrentar el tema de la migración venezolana al Perú? Alguna gente opina que habría que crear una visa a partir de ahora para el ingreso de los venezolanos, lo cual supondría, por supuesto, una restricción y mayores controles para el ingreso. ¿Esto es razonable, no es razonable? ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre este tema? Escríbanos en Exitosa Noticias, en el Facebook y en el Twitter, en @exitosa_PE. Y ayer se han dado evidencias de un tema que ya habíamos tratado aquí en este espacio, que es además lo que originó toda esta investigación y todo este escándalo sobre los audios, es decir, la vinculación de vocales superiores, jueces vocales superiores hasta supremos, en todo un sistema como de puerta giratoria para venderle a los narcotraficantes su libertad. Es decir, te detienen con 1000 kilos de droga, vas preso, te dictan prisión preventiva mientras tu proceso está en marcha, aparece un abogado, negocias con el abogado, fijas un precio según el tamaño del cargamento y los años que podrías tener de condena, pagas por eso y tienes comparecencia. Y esto va a apelación y ganas también ahí. ¿Y qué ocurre? Sales en libertad y te desapareces simplemente hasta que te vuelvan a capturar. Ayer se ha mostrado la evidencia, que es el testimonio de un colaborador eficaz que certifica que esto ha ocurrido y que podrían estar implicados Walter Ríos y el propio doctor César Inostroza, expresidente de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Estamos en la línea con Iván Montoya, ex procurador anticorrupción. Iván, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo está, señor Lucar? Gracias por la invitación. Esto de lo que estamos hablando es digamos, llegar a otra escala, ¿no es cierto? Porque se supone que no estamos hablando de un caso en particular, sino de un sistema, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, esto complica mucho más la situación de estos dos magistrados y los que han estado en su entorno.
como dices, genera una dimensión nueva, a pesar de que la imputación ya estaba, creo yo, por criminalidad organizada, le da un sentido mucho más serio a la imputación. No es una declaración reciente que se suma a los audios que hemos escuchado, es una declaración, hasta donde yo tengo entendido, que viene del año pasado. Por lo tanto, tiene un grado de verosimilitud mayor la información brindada por este testigo o colaborador eficaz, que con la información de ahora empiezan a generar como un poco más de sentido a la posibilidad de que las resoluciones judiciales, y específicamente aquellas vinculadas a tráfico ilícito de drogas, pudieran haber estado efectivamente negociadas en un sistema que favorecía efectivamente a altos miembros de la mafia de narcotraficantes, sobre todo vinculadas al Callao. Creo que efectivamente le da una mayor dimensión, verosimilitud, y se suma a los datos que los audios comienzan de manera dispersada a ofrecer y comienzan a tener sentido, ¿no? Yo creo que esta colaboración más... ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Sí, es que estaba entrando otra llamada. Sí, efectivamente, yo creo que con las evidencias de los audios que han sido interceptaciones legales, con la colaboración de este testimonio y algunos otros que se puedan sumar progresivamente, comienzan a darle un caso verdaderamente sólido al fiscal para pasar rápidamente de la etapa de investigación preliminar a una etapa en la que pueda plantear su acusación con toda solvencia, ¿no? No solo por los delitos de corrupción aislados, sino por delitos de narcotráfico en criminalidad organizada. Claro, es decir, ya no estamos hablando del tráfico de influencias, de los favores, de las manipulaciones para nombramientos, ¿no es cierto? De favores incluso que pueden considerarse menores, digamos, el andar pidiendo entradas, pero que se convierten en mayores cuando estás hablando, en el caso de la Federación Peruana de Fútbol, de que es un supremo que está resolviendo sobre una persona a la que le está pidiendo favores, así sean menores, ¿no es cierto? Eso ya adquiere otra dimensión. Pero ya estamos hablando acá de vinculación con el narcotráfico. Esto es un asunto sumamente serio, ¿no? Sí, claro, probablemente a medida que van avanzando más las investigaciones se va teniendo una percepción más real del tipo de organización que podría haber sido, la estructura, y poder como clasificar parte de la estructura era beneficiar con resoluciones judiciales a este sector fundamentalmente más rentable, seguramente habrá sido el tráfico ilícito de drogas, pero también dimensiones en su relación con la política, en su relación con actores importantes y relevantes a quienes sobre los cuales incidir. Yo le llamo una suerte de ventajas posicionales. En aquellos casos en los que puede obtener lucro, obtiene lucro, pero en aquellos en los que no puede obtener lucro, obtendrá ventajas de posición política y claro, o deudas de favores, la cadena de favores, ¿no? Yo te hago un favor y luego te lo voy a cobrar, ¿no es cierto? Intercambio de favores, ¿no? Que yo empezaría a llamar a una suerte de intercambio de cohechos, o sea, cohechos recíprocos, ¿no? Yo te hago ese favor, pero perfectamente con la expectativa de en algún momento cobrártelo. Eso es un tema que también se tiene que replantear en términos de configuración de los tipos penales próximos a ser imputados a todos estos miembros de este tipo de organización que está siendo imputada, ¿no? Conversábamos la semana pasada con el doctor Víctor Prados Aldarreaga, el nuevo presidente de la Corte Suprema, sobre un problema que está planteado a raíz de esto. Es decir, no es necesario que uno descubra a un vocal o a un juez o a un supremo cobrando dinero, ¿no es cierto?, por una medida, como por ejemplo cambiar una prisión preventiva por comparecencia de un narcotraficante para permitir que fugue, porque finalmente eso es lo que ocurre, sino que la sola resolución, ¿no es cierto?, ya puede ser una señal de la comisión de un delito. Mire, ese es un tema interesantísimo para, por lo menos, adoptar medidas disciplinarias sancionadoras efectivas y apartar o por lo menos sancionar con rigor actuaciones que ya tienen visos de haber tenido complicaciones penales. Una resolución que habla por sí sola, mal fundamentada, forzada, con ampliación de las interpretaciones o
forzando las garantías de tal manera para encubriendo con alguna argumentación o aparente argumentación una decisión que favorece a una persona que efectivamente detrás tiene un trasfondo de negociación, ya debería ser por sí mismo un acto que merezca una decisión disciplinaria. Lo que pasa es que siempre ha habido esa confusión en cuál es el margen de la discreción del juez y cuándo ya ha desbordado con una interpretación irrazonable, arbitraria, que merecería una sanción disciplinaria por lo menos. Esa parte creo que sí. Claro, porque además sí. hay un asunto bien interesante. Estuvo un policía que por una serie de denuncias, por supuesto, él dice que es inocente de los cargos que se levantaron en contra de él, pero digamos, más allá de eso, él enfrentó la circunstancia de estar preso con acusados de narcotráfico, incluyendo una organización que había movido y que había sido capturada con cerca de 1 tonelada, con casi 1000 kilos de clorhidrato de cocaína. Y él revela haber sido testigo de la práctica sistemática de la llegada al penal de abogados con la oferta a estos narcos de cambiar sus resoluciones o su condición de prisión preventiva por la de comparecencia a cambio del pago de dinero, que según iba subiendo la escala de este narcotraficante en la organización o la eventualidad de una pena mayor por la cantidad de droga encontrada, subía el precio, digamos, ¿no? Pero que esto era una práctica sistemática, que también puede ser otra señal. Es decir, no solo encontrar un juez, un vocal que toma resoluciones incoherentes, sino que estas se repiten a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Y que resulta que si empiezas a evaluar... Eso en realidad... ¿no? Él hablaba de 56 narcos liberados irregularmente. Mire, suena ya todo verosímil, perfectamente posible. Y los grandes intermediarios, lo acaba de decir usted, son grupos de abogados que son los grandes intermediarios en esta corrupción de todo nivel. Entonces creo que también espero que haya también investigaciones sobre ese estamento, lamentablemente colegas nuestros, en la que también el Colegio de Abogados tome cartas en el asunto. Pero solo por regresar al punto de cómo la propia resolución puede ser reflejo de un acto arbitrario y que revelaría un acto de corrupción detrás. El caso este que se anuncia en uno de los audios vinculado a la absolución de un violador de una menor de edad, un menor de edad de 11 años me parece. Si uno lee la resolución, efectivamente, uno se pregunta, es evidente cómo los magistrados tratan de, los que están imputados en este momento, encubrir su decisión hablando en términos técnicos. Error de tipo, dice. ¿Pero qué cosa es eso en términos normales? Él le cree al condenado, porque él luego absuelve, en el sentido de decir, yo no sabía qué edad tenía la víctima, por ejemplo. La pregunta central es, ¿por qué le crees si la policía y una pericia dice que anatómicamente esta víctima aparentaba menos edad de la que tenía? Tenía 13 años y medio y aparenta menos edad que tiene. ¿Cómo tú, juez, le crees al agresor? Fácilmente le crees, fíjese, un punto de inflexión el que él no puede explicar y fácilmente podría ser susceptible de una sanción administrativa por esa resolución judicial, más allá de demostrar detrás si hay un acto de corrupción. Ahora, ¿quién tendría que manejar esto? ¿Quién va a evaluar estas resoluciones? Porque ahora es que entendemos muchas cosas. Es decir, por ejemplo, nos ocurre a los periodistas que de repente capturan o muere un delincuente en una balacera. Y cuando entramos al archivo a buscar el nombre de este delincuente, resulta que este mismo delincuente el año pasado lo habían detenido en un hecho similar. Entonces nos resulta inexplicable cómo así este señor, que ahora está apareciendo nuevamente como detenido y en algún caso hasta muerto en un enfrentamiento por la policía, en un asalto, en un intento de secuestro, lo que fuera, debería estar preso. Ya está clara la explicación. Porque el señor pagó para salir. Lo que hay que saber es, y hay que hacer el seguimiento de quién fue el juez. Ahora, eso no se ha estado haciendo, pese a que ha habido evidencias, ¿no es cierto? Pues, bajo el amparo de la discreción judicial, que yo creo efectivamente en que hay márgenes de discreción judicial, pero el juez se hace responsable por la argumentación dentro de esa discreción. Entonces, cuando uno ve un uso arbitrario de esa discrecionalidad, uno puede detectarlo. La OJMA debería haber estado entrenada para hacer fiscalización de resoluciones judiciales y ver si detrás pueden haber apartamientos de acuerdo plenarios, forzamiento de interpretaciones, uso indebido de garantías cuando no correspondía, ocultamiento de una argumentación cuando hubiera correspondido con ello asegurar una detención preventiva, en fin,
una serie de criterios y estándares que la OCMA debió desarrollar para tener bajo control, no significa una fiscalización jurisdiccional, pero bajo control aquellas decisiones que ya por su propia naturaleza, por la arbitrariedad de su contenido, suponen efectivamente la necesidad de una adopción de una medida disciplinaria severa, ¿no? Ahora, cosa que no se ha hecho. Ahora, es increíble, para terminar no sé, estaba reflexionando sobre esto, ¿no? Es increíble la venalidad de algunos de nuestros funcionarios en todos los niveles que han logrado convertir el tema del narcotráfico, que es uno de los agobios del país, en un negocio. Es decir, te doy un indulto, te rebajo la pena, o en este caso te cambio la comparecencia, ¿no? Te doy comparecencia a cambio de prisión preventiva para que salgas en libertad. Al final es el mismo negocio, ¿no es cierto? Es el negocio de la libertad de los narcotraficantes. Eso es un negocio en el Perú. Las organizaciones criminales y las narcotraficantes no son una excepción, ya no se mueven como antaño. Digamos, la idea es incluso ver el uso de la violencia y asesinato de manera mucho más selectiva que antes, y más bien apelar a marcos de impunidad. Acuden efectivamente a contactos en el Poder Judicial, y no a cualquier contacto, a contactos en las cabezas que aseguren sus cuotas de impunidad. Eso ya está estudiado hace varios años atrás, de cómo las organizaciones criminales ya no son como antes, sino efectivamente apuntan a miembros de la policía, a cabezas, apuntan a miembros del Poder Judicial, y incluso en una última etapa apuntan a ser ellos mismos candidatos y ocupar los cargos políticos o funcionariales necesarios para garantizar la impunidad y facilitar el negocio de estas organizaciones ilícitas. Eso ya está estudiado, ¿no? Bueno, yo le agradezco mucho al doctor Iván Montoya, ex procurador anticorrupción, por atendernos. Muy gentil, muy buenos días. A ustedes. Muy Gracias. amable. Bueno, ahí hay un tema. O sea, si hay la evidencia, ¿no es cierto? Que además la hemos tenido. Si uno recorre los informativos, los noticieros de los últimos años, nos ha ocurrido en más de una oportunidad que nos enfrentábamos al hecho de que un delincuente que ya había sido apresado por la comisión de delitos graves aparecía cometiendo nuevamente delitos similares. Entonces uno se preguntaba cómo es posible si ese tipo había estado preso. Porque un juez le dio libertad, porque le cambió la comparecencia, ¿no? Por la prisión preventiva que tenía. Entonces lo liberó, lo sacó de manos del sistema judicial para ser procesado y sentenciado como debió ocurrir. Entonces esas resoluciones tienen nombre. Allá hay jueces, allá hay vocales, porque en muchos casos esto ha ido a apelaciones, y eso tenía un precio. Hay que hablarlo claramente, eso tenía un precio. Entonces ahí hay una labor que tienen que hacer los órganos de control. Pero si decimos, esto es una labor que tienen que hacer los órganos de control, nos enfrentamos a un asunto muy grave. No lo han estado haciendo. Porque no lo han estado haciendo y ahora tiene que ocurrir. Entonces, eso hace tan importante la discusión sobre quiénes deben estar en los órganos de control, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Y si deben ser jueces los que sean miembros de estos órganos de control. Es decir, ¿van a ser fiscales los que controlen a fiscales y jueces los que controlen a jueces? O sea, eso tiene que ser parte de nuestra discusión. Porque si estamos en una situación como esta, es porque el sistema como tal no ha funcionado. El sistema estaba construido, miren el caso de Inostroza. 7 veces bloqueado su nombramiento en el Consejo Nacional de la Magistratura hasta que se cambió de gente y pudo llegar hasta donde está. Sometido a control interno y perdonado por control interno porque supuestamente no había ninguna evidencia que hablar en contra de él. Evidencias que aparecen ahora, simplemente sus signos de exterior de riqueza. Un nivel de vida que no correspondía en absoluto a los ingresos de un vocal supremo. Pero en fin, así estamos. Vamos a la pausa. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Todos los días, Diario Exitosa te entrega con
trabajar en lo que te apasiona, ingeniería de sistemas, porque tienes sus 5 carreras profesionales. Ingeniería de sistemas, marketing y negocios internacionales, enfermería, derecho y ciencias políticas e ingeniería civil. El examen de admisión se realizará el día 30 de septiembre. Si quieres información o inscribirte, puedes llamar al 275-0500. Repito, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Hay una información de último minuto. Ha ocurrido una explosión cerca del aeropuerto de Bolonia que puso en alerta a las autoridades de Italia. Lo que ha explotado aparentemente es un camión cisterna. No está claro si esto ha sido producto de un atentado o no. No se descarta que hayan ocurrido, que haya provocado esta explosión víctimas mortales. Vamos a tener información más adelante. Estamos ya en la línea, señora Magariño, con Pedro Salinas, periodista, pero también parte de una empresa que se llama Chirinos y Salinas y que se ha visto envuelta en la vorágine esta informativa en los últimos días a raíz de la aparición de una orden de servicio, una contratación de servicios por parte del Ministerio Público con la empresa de Freddy Chirinos y Pedro Salinas. Estamos en la línea precisamente con Pedro para aclarar todo lo que haya que aclarar sobre este tema. Buenos días, Pedro. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Sí, queríamos saber primero, porque entiendo que te has sentido mortificado por algunas cosas que yo dije el otro día, te aseguro, sin ninguna mala... Te llamé ayer, ¿no? Sí, sin ninguna mala intención. No, por eso, mi pregunta primera es, ¿cuál es es decir, qué es lo que hace la empresa que tienen tú y Freddy Chirinos? A ver, la razón por la cual te llamé ayer es porque recién ayer me pasaron el audio de tu programa del día viernes, en el que nos señalaste como una empresa gestora de intereses, una organización lobista, cosa que no somos. Absolutamente para nada. Somos ni una empresa gestora de intereses y menos una empresa lobista. O sea, no tengo nada contra los lobistas o los gestores de intereses en la medida que estos estén regulados y actúen con transparencia y claridad. Pero nosotros no somos eso. Nosotros somos una empresa consultora en comunicación con especialización en varias cosas, como por ejemplo, no sé, generamos noticias a partir de las actividades de las empresas que nos contratan. El 98% de las empresas que contratan o instituciones que contratan con nosotros son privadas. Rara vez entramos en temas o asuntos del Estado. Diseñamos estrategias de comunicación, elaboramos contenidos para transmitir a los medios, no sé, coordinamos entrevistas y cosas por el estilo. Prestamos soporte cuando hay empresas que están en medio de una crisis institucional, hacemos monitoreo de medios, mapas de stakeholders, etcétera. Como empresas como las nuestras, hay muchísimas en el mercado. Hay muchas. Ahora, hay un asunto que ha llamado la atención, es decir, lo digo yo por propia experiencia. Cuando ha habido la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, uno se tenía que comunicar con Freddy Chirinos, ¿no? Que es parte de tu empresa. ¿Esto era parte de los servicios que la empresa le prestaba a Pedro Pablo Kuczynski o a Peruanos por el Cambio? ¿O era una actividad personal de Freddy Chirinos? A ver, me encanta que me hagas la pregunta porque finalmente aclararé algo que siempre efectivamente ha estado ahí en el rum mediático o político, o no sé cómo llamarlo, pero Freddy Chirinos, mi socio, mi empresa se llama Chirinos y Salinas Asociados, SAC, o Chisac, o como le llaman en el medio, es amigo de Pedro Pablo Kuczynski desde hace muchos años, desde hace muchísimo tiempo. Y cuando efectivamente Pedro Pablo Kuczynski hizo su campaña para la presidencia de la República, Freddy fungió de asesor personal, a título personal. Mi empresa no tuvo nada que ver con Pedro Pablo Kuczynski. Y tú puedes revisar los medios de la época,
mis columnas en La República, mis posts en La Mula, mis participaciones en programas periodísticos e incluso las entrevistas que yo he tenido en La Mula también. Y todas son críticas de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, que Freddy Chirinos, amigo personal y socio en la empresa, haya accedido a apoyar a Kuczynski en su campaña, gratuitamente además, donde mi empresa no ha tenido nada que ver, no me lleva a mí a influir mis opiniones y críticas sobre el candidato o luego en el gobierno, que esa es otra, ¿no? Freddy Chirinos era el asesor de Palacio. Mentira. Freddy Chirinos, amigo de Pedro Pablo Kuczynski, era una persona a la que eventualmente Pedro Pablo Kuczynski llamaba para pedirle consejos, como llamaba a otras personas, pero no tenía un rol funcional, no tenía un cargo, menos tenía un sueldo, y menos todavía había una relación con mi empresa. O sea, todo eso es falso, producto de una campañita que empezó así como una bolita de nieve que ha ido creciendo y la gente se cree pues lo que quiere que... Es cierto, Pedro, que el ambiente... Es cierto que el ambiente está muy envenenado y polarizado, ¿no? Lamentablemente, sí. Pero también es verdad que es decir, el hecho de que Freddy fuera parte de tu empresa y estuvieran prestando, digamos, una colaboración, como tú dices, a Pedro Pablo Kuczynski, digamos, hacía que mucha gente llegara a la conclusión que era la empresa la que estaba prestando el servicio. Sí. Es absolutamente legítimo que alguien pudiera haber pensado algo así. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Yo he llamado la atención sobre el contrato que ustedes hacen con el fiscal de la Nación o con la Fiscalía de la Nación. En primer lugar, porque yo he conocido a Janet Talavera, la jefa de comunicaciones, la jefa de prensa del Ministerio Público, y te soy sincero, es una de las personas más eficientes que he conocido en el desempeño de ese trabajo. ¿No es cierto? Es una persona que producía, información cada 15 minutos y que tú llamabas y simpatizara contigo. No siempre te contestaba el teléfono, siempre estaba ahí, ¿no es cierto? Y tuvo un manejo del tema de prensa del que otros, creo, sinceramente, debían aprender. Por eso me llama tanto la atención. ¿Para qué, si tienes ese nivel de eficiencia en tu equipo de prensa, requieres los servicios de alguien que va como a, digamos, sobreponerse con lo que se supone hace ya tu jefa de prensa? O sea, ¿por qué los llamaron a ustedes? La Talavera es exactamente la misma que tengo yo. O sea, como pocas veces te encuentras con funcionarios en el Estado que trabajan con una eficiencia realmente impresionante. Ahora, el contexto en el cual nos convocan, que fue en el mes de enero, esta consultoría con el Ministerio Público fue para una serie de acciones puntuales que debían desarrollarse, o que se desarrollaron más o menos en el lapso de un mes, y que se dio en la coyuntura de las críticas a la investigación del caso Lavajato, ¿no? Que por su complejidad, recordarás, habían muchas interpretaciones sobre el tema. Era un asunto que debía ser explicado mejor a los medios, absolviendo las dudas que tenían muchos formadores de opinión. Entonces, para eso, nosotros preparamos, nos convocan, las coordinaciones todas se hicieron con Janet Talavera, y nos llamaron para elaborar contenidos a transmitir, reuniones con algunos directores de medios, con formadores de opinión. En principio arrancamos con los de prensa escrita. Es decir, sí es cierto que se organizaron reuniones con periodistas, ¿no es cierto? Y con directivos de medios también. Hubo dos reuniones, ambas en el Club Empresarial, en las que participaron de Aldo Mariátegui hasta Mirko Lauer, pasando por César Campos. Y fueron reuniones abiertas, fueron reuniones absolutamente plurales, fueron reuniones informativas, donde no solamente estaba el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, también estaba Rafael Vela,
también estaba Alejandro Silva, también estaba Yanet Talavera. Y los periodistas podían preguntar sobre lo que querían. Es más, en algunos momentos han arrinconado incluso al fiscal. O sea, aquí no ha habido algo escondido donde hemos tratado de mover opiniones o dirigir criterios y pensamientos hacia determinado fin. No ha habido nada de eso en lo absoluto. Por eso cuando yo veo estas campañitas, digamos, claro, que si hubo reuniones de Chávarri, también hubo reuniones de Pablo Sánchez, digamos, o sea, si quieres que te sea sincero, yo creo que se está sobrevalorando la trascendencia de ese tipo de eventos, ¿no? Perdón, hemos hablado los dos al mismo tiempo. Sí, sí, no, lo que yo te decía es que ha habido una campaña, digamos, para cuestionar las reuniones que puede haber tenido el fiscal Chávarri con periodistas. César Campos entiendo que es el único que ha reconocido haber estado en esta reunión, o no sé si ha habido más, pero ahora resulta que César Campos también ha estado reunido con Pablo Sánchez. Ahora, como te digo, esto está muy polarizado, ¿no? Y ya... Sí, absolutamente. O sea, y además, digamos, a la primera de Basto, quienes están defendiendo a Chávarri, ¿no es cierto? Agarran y dicen, no, pero Pablo Sánchez hizo lo mismo, ¿no? Y ahí es donde han sacado la factura y nuestro nombre y Pedro Salinas, caviar, ¿no? Y claro, tú cuando ves y dices, oye, para el fulano, sotano, mengano, ok, ¿no? Sí, los fujimoristas, pero mira, a 1 kilómetro de distancia. Fujitroles como cancha, portales webs a profujimoristas. Entonces, ok, pero cuando te escucho a ti, Nicolás, el día viernes, entonces digo, no, ya, o sea... No, es que ¿sabes lo que ocurre? Ahí sí me llamó la atención. Sí, no, o sea, a mí lo que me preocupa y me sigue preocupando, es decir, es un tema bien delicado, ¿no es cierto? El fiscal de la Nación tiene una acusación constitucional, me parece que había presentado Jenny Vilcatoma y no sé, alguien más había presentado, creo que fue Daniel Salaverry, me parece que presentó la otra, porque no era solo una. Entonces, ¿cómo enfrentas eso? ¿Lo enfrentas a título personal? Porque finalmente es una acusación contra ti personalmente, como, ¿no? O a través de la institución. O sea, ahí hay una serie de asuntos bien delicados que lamentablemente no hemos definido. O sea, por ejemplo, yo me he reunido con Pablo Sánchez y a mí el procedimiento que creo que es el que debemos procurar todos son los procedimientos que usan, por ejemplo, los gringos, ¿no? O sea, a través de su jefe de prensa pides una reunión y te reúnes en el despacho del fiscal y todo lo que se dice ahí tiene que ser delante de testigos y en la medida de lo posible. Hay gente hasta que graba esas reuniones, no con objetos de espionaje, sino para dejar claro que no se está hablando de nada incorrecto y es una relación absolutamente normal entre periodistas y funcionarios públicos que puedan proveer información de algún tipo, ¿no? Nicolás, esa era una reunión con prensa, o sea, como hace cualquier institución pública o privada, que no era una rueda de prensa que invitas a los medios, no, invitas a algunos periodistas especializados que forman opinión de la prensa escrita, y esto era parte de el diseño de una estrategia de medios que terminó siendo trunca en su momento porque la coyuntura creo que se comió al Ministerio Público en esos momentos. Porque además te digo, no solamente era una... claro, no era una reunión como diría Philip Butters, no era una reunión de periodistas caviares para defender a Pablo Sánchez, como luego supuestamente hace Chávarri una reunión de periodistas anticaviar, ¿no es cierto? O fujiapristas, o no sé cómo definirlo. ¿Y Aldo Mayate qué tiene de caviar? ¿No? No, por eso te pregunto. O sea, no era ese el sentido. No, pues. Te estoy diciendo, o sea, estamos hablando de dos reuniones, ¿no? Que son sumamente plurales y diversas, que van desde Aldo Mayate hasta Mirko Lauer o al revés, y en el medio lo tienes a César Campos, está también Fernando Rospigliosi, no sé, y otros. Una reunión en la que hacían preguntas para luego alimentar con
lo que recogían ahí, y como te digo, no solamente del fiscal Pablo Sánchez, sino también de Rafael Vela, también estaba Alejandro Silva y la propia Yaneta Lavera, o sea, eran representantes del Ministerio Público. Y no en una casa privada, a escondidas. Esto era un lugar público que era en el foro empresarial, y los periodistas podían preguntar sobre lo que les salía del forro, lo que les daba la gana. E incluso, como te digo, en los dos almuerzos se dieron situaciones en las que yo veía que estaban arrinconando a Pablo Sánchez, y tú ves que yo intervine para algo. No, porque justamente tú en ese tipo de situaciones dejas en absoluta libertad a los periodistas para que pregunten. No le estás pasando papelitos, oye, pregunta esto, oye, o haces una cuestión después, oye, mira qué escándalo esta cuestión, oye, qué importante lo que dijo el fiscal Pablo Sánchez. No, pues, o sea, esa no es nuestra chamba. Nosotros no estamos en eso. Ahora, también se coordinaron, una última pregunta, Pedro, ¿también se coordinaron entrevistas con medios? O sea, eso estaban en el plan de trabajo, sí, pero hubo varias cosas que al final como que quedaron un poco en el aire, otras que no estaban y que fueron incluidas, como un media training, por ejemplo, para el fiscal, pero sí, habían algunas entrevistas que se habían pauteado, reuniones con la prensa extranjera, ¿no? Que lamentablemente ya estaba coordinada, pero se tuvo que cancelar también porque hubo un tema ahí de coyuntura. Exitosa. Los fiscales no pudieron ese día, ¿no? Pero, por ejemplo, en una de las reuniones también estaban representantes de la prensa extranjera. Entonces, acá no hay nada oculto, nada turbio, no hay nada de lobby, no hay nada de gestión de intereses. O sea, nosotros hemos hecho una chamba súper profesional, que quedó al final incompleta, pero no por culpa nuestra, sino porque al final el Ministerio Público, que como te digo, estaba en unas semanas bastante agitadas y complicadas. Bueno, yo te agradezco, Pedro, por la llamada. No sé si quieres agregar algo más a lo que ya has dicho. Espero, ¿cómo se llama? Que tu percepción del día viernes haya cambiado, ¿no? No, yo si quieres que te sea sincero, yo creo, como creí el viernes, lo sigo creyendo hoy, que el Ministerio Público no necesitaba contratar a nadie para hacer lo que ustedes hicieron. Y no estoy poniendo en discusión las capacidades profesionales tuyas, ni de Freddy Chirino, ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que eso era algo que el Ministerio Público podía hacer por sí solo con el equipo de gente que tenía, ¿no? Ahora, mira, a ver, tampoco es digamos, ilegal haber hecho lo que ha hecho, ¿no? O sea, pero es un juicio absolutamente personal, ¿me entiendes? No, sí. O sea, eso es una cosa tan difícil de decir en el Perú. Es mi opinión, nada más, no pretendo que sea la verdad, ¿no? No, de acuerdo, y tampoco te la pienso rebatir, pero te digo, o sea, por experiencia, instituciones privadas y públicas que tienen oficinas de comunicaciones o gente in-house que manejan estos temas, a veces se les presentan circunstancias excepcionales en las que, para reforzar, digamos, su mensaje en un momento determinado, contratan a consultores externos que tienen una mirada un poco más fría, de afuera, externa, precisamente, para hacerte un diagnóstico sobre lo que te pasa. Claro, el tema, ¿sabes cuál es? Que se ha hecho mucho, es decir, Chávarri, que ha estado acá, el fiscal de la Nación Chávarri, y sobre el que yo he tenido un juicio muy crítico al comienzo, a mí me sorprendió lo que pasó luego, que creo que ha sido positivo, es decir, todos los actos que ha ido, digamos, desarrollando como fiscal de la Nación son absolutamente positivos para lo que se requiere hacer hoy en el Ministerio Público, pero él dijo que cuando él, digamos, no dice la verdad con respecto a la reunión con periodistas es porque hubiera tenido que revelar la crisis interna que había y la disputa que había en el Ministerio Público, donde había el acuerdo de que él fuera fiscal de la Nación por el trato hecho con respecto al fiscal de mayor antigüedad, es decir, primero Pablo Sánchez, luego él y luego la fiscal Ábalos, Zoraida Ábalos, y que de repente empezó una campaña de ataques y de cuestionamientos en contra de él y que él se vio en la necesidad, sin la experiencia en el tema, de tratar de tomar contacto con periodistas para contrarrestar esa campaña. Eso es legítimo, ¿no? Eso es... Sí, claro. ¿No? Sí. No tiene nada de ilegal, de incorrecto. El problema es que yo nunca entendí por qué no dijo, sí, pues me reuní con periodistas y punto, se acabó.
Sí, buena pregunta. Pero digamos, a lo mío, a lo que me concierne, te he dado, creo, en buen romance, cuál es qué cosa es lo que somos, qué cosa es lo que no somos, qué cosa es lo que hacemos, qué cosa es lo que no hacemos. Y que todo es absolutamente transparente. Tenemos una página web donde están todas las áreas, además, en las que trabajamos. En fin, o sea, tenemos... Mira, acá tus enemigos en Manifiesto... ¿Quién hace Manifiesto? No sé quién hace Manifiesto, pero dicen que ustedes han facturado como empresa más de 1 millón de soles para el Estado desde el año 2005 y que de ese total 600.000 se facturaron durante los gobiernos de Yantumala y Kuczynski. No, a ver, será desde la época que empezamos nosotros a trabajar en el año 95. O sea, hasta la fecha. Estás hablando que de 20 años, y como te digo, con el Estado, básicamente nosotros no hemos tenido mayor relación, salvo para cosas muy puntuales. Esta del Ministerio Público es una. En la época de PPK, en algún momento se han hecho cosas para Mincetur, y no recuerdo más. Y no sé, ya me estás hablando del gobierno de Yantumala, no sé qué ministerios, y de repente con Alan García también se habrán hecho cosas. Pero, como te digo, o sea, son mínimas y puntualísimas. El 98% de nuestra facturación viene del sector privado. Bueno, yo te agradezco mucho, Pedro, por esta comunicación, y espero que o sea, yo lo que quiero dejar en claro, te soy absolutamente sincero, Pedro, ¿ya? Sí, o sea, me parece que hay momentos en que entramos en una confrontación los periodistas y perdemos de vista las cosas que realmente son trascendentes y en las que además, aunque parezca mentira, tenemos más acuerdos entre todos, ¿ah? O sea, yo no me siento ni caviar ni fujiaprista, ninguna de las dos cosas. Y resulta que eso también existe. También existe eso, ¿no es cierto? O sea, escúchame. Hello, como dice Magali Medina, eso también existe. ¿Qué le pasa a la gente, no? Pero nada, o sea, digamos, no le doy importancia. Igual como tú, digamos, yo veo que a veces el país llega a unos niveles de polarización en los que se pierde la perspectiva, se pierde la verdad entre medias verdades y medias mentiras. Y claro, en este caso, de pronto, plum, me comienza a caer, no a mí, sino a mi empresa, y ahí sí, pues, o sea, salto. Pero claro, cuando veo de dónde viene el barro con ventilador, ok, puedo evitar y obviar, digamos, reacciones hepáticas. Solamente te digo, por eso te llamé ayer fastidiado, porque cuando te escucho a ti, ahí sí dije, oye, no, pues, Nicolás, no puede creerse esta vaina. O sea, ahí sí dije ya, oye, Nicolás, no, te tengo que precisar esta vaina. O sea, no, yo te agradezco mucho, Pedro, y espero que estés satisfecho con el espacio que has tenido para aclarar este asunto. Siempre ha sido bastante generoso, vemos con los espacios que me da Nicolás. Nada, ya con esto creo que ya me deslemé. Muchas gracias a Pedro Salinas. Muchas gracias a Pedro Salinas por esta comunicación. Y yo quiero hacer sinceramente una invocación. O sea, es decir, estamos discutiendo si Chávarri se reunió con periodistas y... No, aguanta, Chávarri no solo, también, ¿no es cierto? Pablo Sánchez se reunió con periodistas. Como dicen los mexicanos, me vale madre. O sea, tenemos que estar discutiendo otras cosas, oigan. O sea, el caso Lavajato, ¿qué podemos hacer para que estos 45 días, de los cuales ya avanzaron 3, se tenga toda la información y van a la cárcel todos los pendencieros que tienen que ir, sea quien sea, del partido que sea? Si tiene que ir presa la señora Keiko, que vaya presa. Si tiene que ir preso el señor Graña, que vaya preso. No importa en qué extremo, si tiene que ir presa Susana Villarán, con quien yo tengo una relación personal, a quien aprecio muchísimo, pero si la señora hizo algo mal, la señora tiene que ir a la cárcel. Punto. Y eso para todos. O sea, en eso tenemos que estar concentrados, en desentrañar esta maraña, ¿no? Donde ahora tenemos luces, por fin. Ahora entendemos pues qué era lo que pasaba. Delincuente preso el año pasado, delincuentes baleándose en la calle con la policía un año después. ¿Qué pasó en el camino? Billete, un juez, abogados, una red
Eso es lo que ha estado funcionando en el Perú y en niveles de pequeños delincuentes hasta tremendos narcotraficantes que según nos dicen han pagado millones de dólares por su libertad. Entonces, eso es lo que hay que descubrir y sobre eso tenemos que trabajar, sanear la sociedad peruana. Es algo extraordinariamente positivo lo que está pasando y no podemos convertirnos los periodistas por nuestras confrontaciones entre nosotros por razones ideológicas o que ya no entiendo, en una especie de barrera que desvía la atención sobre lo que son los problemas realmente trascendentes. Y si tenemos que juzgar a Chávarri, por supuesto que hay que juzgarlo con severidad. Y si el señor no dijo lo que debió decir, estuvo mal que lo hiciera. Pero eso es una parte, eso es un pedazo de Chávarri. El otro pedazo de Chávarri es que está haciendo cosas que hace rato debieron hacerse en el Ministerio Público y que está haciendo son correctas. Que son correctas. Entonces no miremos un pedazo de la realidad solamente, miremos la situación en su conjunto. Y estamos en circunstancias complicadas, delicadas, donde cada paso que se dé en el sentido positivo tiene que ser defendido, impulsado hacia adelante. Pero en fin, e insisto, es mi opinión. Álvaro Tapia está en La Victoria. Adelante. Gracias, información en vivo. Nosotros nos encontramos en el Emporio Comercial de Gamarra, donde todo transcurre con normalidad. Continúan algunos comerciantes informales en las zonas, en las vías principales, precisamente de La Victoria. Vamos a tratar de conversar rápidamente con alguno de los comerciantes. Bienvenido a Exitosa. Se mencionan que habrían mafias que cobran cupos, en ese caso también de los propios venezolanos. Probablemente que sí, ¿no? Hay de todo. Ahorita, como tú sabes, que con este gobierno que tenemos en la municipalidad, no hay quien tome la rienda de la municipalidad, entonces de esto se aprovecha mucha gente, en todo sentido, comercio ambulatorio, el parqueo, que siguen cobrando, el cual no se puede cobrar hasta que el nuevo alcalde tome la rienda de la municipalidad, ¿no? Ahora, este fin de semana hemos visto pues que la Policía Nacional ha capturado a bandas que precisamente querían asaltar en centros comerciales en Lima Norte, en el centro también. ¿Eso también preocupa a Gamarra? Por supuesto que preocupa, por eso que yo pido al Ministerio del Interior que nos mande, por favor, bastante resguardo policial, porque acá hay un promedio de 500.000 personas que ingresan a Gamarra diaria. Tenemos poco a poco resguardo policial. Pido, por favor, al Ministro del Interior y al Gobierno Central que, por favor, paren la mano con la cuestión de los extranjeros que están entrando a Perú, ¿no? Bien, muchas gracias. El panorama, entonces, que se vive desde el Emporio Comercial de Gamarra, informó Álvaro Tapia para Éxitos. Estamos con Paulina Fachín. Bienvenida, Paulina. Nos vamos a tener que ir a la pausa para hablar de... Tenemos montones de temas, ¿no? Tenemos el atentado contra Nicolás Maduro, que está claro que eran drones. A estas alturas creo que ya nadie duda sobre eso, que es la última tecnología para este tipo de ataques. Tenemos el problema de los venezolanos en general en el Perú, cuya cifra es gigantesca, es algo que nadie esperaba. Y tenemos el problema en particular de estas organizaciones delictivas como el Tren de Aragua, que ya aparentemente están actuando acá, ¿no? Ya hay la evidencia, ya está capturados. De estos temas vamos a hablar con Paulina Fachín tras la pausa. Volvemos. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa.
del Centro Oftalmológico Miriam era falso. Se trata de Paul Isidro Chávez Carrazas, de 53 años, que fue detenido tras la denuncia realizada por un miembro de la Sociedad de Oftalmólogos del Perú, incurriendo en el delito de hecho flagrante delictivo. El empírico fue intervenido por la Fiscalía Provincial Penal de Azángaro en el preciso momento que realizaba medida a los ojos a un ciudadano. Pedro Chávez Carrazas no solo fungía ser otómetra, sino que también ofrecía otros servicios. El lugar estaba rodeado de avisos de campañas de salud visual y diversas atenciones en general. El supuesto médico optómetra fue llevado a la Comisaría Sectorial de Azángaro y puesto a disposición de la Fiscalía Provincial Penal de Azángaro para las investigaciones del caso. En Puno informó Juan Quilca, Exitosa Perú. En el plano internacional, al menos 67 heridos y 2 muertos tras explosión cerca del aeropuerto de Bolonia, en Italia. Una fuerte explosión cerca del aeropuerto en Bolonia puso en alerta a las autoridades de Italia, según se observa en imágenes difundidas a través de las redes sociales. 11 de la mañana, 6 minutos. Tú estás en Exitosa. Seguimos con Nicolás Lucar. Exitosa. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa, con un lenguaje claro, directo y objetivo. En la portada de hoy, barata los asusta. Se viene nueva declaración de exdirectivo de Odebrecht en el Perú sobre coimas y aportes. Diario Exitosa te informa con la verdad a solo un sol. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos de regreso, esto es Exitosa, la radio del Perú. Estaba discutiendo con Paulina Fachín, nos paramos a discutir. Yo sigo pensando que la oposición venezolana debió ir a las elecciones con un solo candidato, esa debió ser su pelea, que no tenían todas las condiciones, por supuesto que no iban a tener nunca las condiciones. Con Nicolás era que no teníamos todas las condiciones, es que nunca tuvimos ni una condición, ni de ejercer un sufragio transparente donde todos los venezolanos pudieran acudir a las ánforas y ejercer su derecho al voto, ni observadores internacionales, donde los padrones electorales están viciados, donde las directoras de la OMPE son funcionarias y militantes a la orden del régimen de Nicolás Maduro, donde todos nuestros candidatos de la oposición están inhabilitados políticamente o son presos políticos o se encuentran en el exilio. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un proceso electoral si no hay condiciones, ni una condición en la cual poder ir? Yo creo que exagera, pero ellos se habían obligado, no exagero, se habían visto obligados a retroceder, a aceptar el restablecimiento de las mesas, a aceptar lo de los observadores. No querían los de la OEA, decían de Naciones Unidas, ya que vinieran de Naciones. Mira, yo tuve una experiencia extraordinaria que te estaba contando en Chile. En Chile, Pinochet, cuando vio que el piso se le movía, convocó un referéndum. Y en ese referéndum, sí o no, que Carlos Álvarez, con ese sentido de humor extraordinario que tiene, decía que Pinochet pretendía un referéndum que era sí quiero que te quedes, no quiero que te vayas, ¿no? Era muy gracioso Álvarez. Pero lo cierto es que él controlaba las mesas, él controlaba el jurado electoral, él controlaba todo. Fue al referéndum y perdió, porque el país no lo quería. Perdió. Pero es que nuestra experiencia ha sido que igual pierde, igual ellos imponen lo que ellos quieren porque están atornillados en el poder, porque en Venezuela, que es otra época completamente diferente a la de Pinochet, tenemos terrorismo, tenemos narcotráfico, tenemos un régimen violador de los derechos humanos, tenemos más de 500 presos políticos, tenemos asesinatos, tenemos violencia y tenemos una cantidad de intereses internacionales inmiscuidos en Venezuela por temas de riqueza, de interés estratégico, pero la gente de Maduro te diría así, pues si los gringos también están interviniendo, porque es cierto que hay intereses rusos, chinos, cubanos, pero por el otro lado ellos te dicen que están metidos los gringos y los colombianos, ¿no es cierto? Y que hay interferencia, y que más, ellos están atribuyéndole el atentado prácticamente al presidente Santos, ¿no? De Colombia. ¿Sabes qué es lo preocupante? Que mientras ocurre todo eso, ahorita, cada 20 minutos muere un venezolano producto de la violencia. Cada día mueren cientos de niños por la desnutrición, porque Venezuela está sometido a una crisis humanitaria. Y hoy, en este momento, están saliendo miles de venezolanos por esa crisis humanitaria, por esa crisis económica y de violencia, por todas nuestras fronteras, huyendo. Y eso no es justo. Nosotros queremos estar en nuestro país.
Todos los venezolanos queremos estar en nuestro país y todos los venezolanos queremos estar trabajando por un mejor país. Entonces, mientras nosotros seguimos discutiendo eso, venezolanos están muriendo en este momento y eso es lo malo. Hablemos un poco de esta, porque lo otro no nos vamos a poner, pero no importa, pero igual seguiremos discutiendo. Yo creo que ustedes se equivocaron. Se equivocaron porque le hicieron mucho caso a los gringos, que siempre se equivocan además. Tú mira política exterior norteamericana sobre Cuba. Fidel Castro se murió en el poder, literalmente, ¿no? La política exterior con Afganistán, miren lo que terminó, ¿no? Con los talibanes. Bueno, lo que sí es una realidad indiscutible es que Cuba tiene invadido Venezuela y que ha manejado Venezuela a su antojo. Eso sí, yo creo que no hay duda. Ya, pero ¿cómo enfrentas esa situación con inteligencia? Pero en fin, ya. No discutamos de eso, vamos a poner de acuerdo. Ahora, vayamos a lo que está ocurriendo. O sea, ¿tenemos cuántos venezolanos en el Perú? 350.000, decía el diario Gestión. Esa es la cifra oficial que muestra... 350.000 venezolanos. La cifra oficial, y cuando me refiero a la cifra oficial que está presentando Migraciones, es que aquellos venezolanos que han entrado por puntos de control del Ministerio de Interior. Sabemos que hay venezolanos... O sea, que podría haber más, dices tú. No, yo estoy segura que hay más, porque la frontera del Perú es muy amplia. Y pueden entrar por puntos diferentes a los no migratorios normales, ¿no? ¿Qué sucede? Y Migraciones está al tanto. Ahora, ya hay, ayer había incidentes de serenazgo, por ejemplo, en Gamarra con los vendedores ambulantes venezolanos. O sea, ya empieza a haber conflictos con el tema laboral, digamos, aunque parezca mentira, el ser ambulante en el Perú es una manera de ganarse la vida, ¿no es cierto? O sea, tienes gente que vive estrictamente el comercio ambulatorio y tienes montones de gente que complementa sus ingresos familiares con la venta ambulatoria de diferente tipo, policías, maestros, empleados públicos de todo tipo, o sea, ¿no? Que tienen y termina siendo importante y vital y se encuentran con la competencia de venezolanos en la calle y ahí ha habido puntos de conflicto, pero también hay en los empleos en general, ¿no es cierto? O sea, venezolanos que son, como yo decía al comienzo del programa, altamente calificados, ¿no es cierto? Porque todos tienen, más del 70% tienen una formación profesional, ¿no es cierto? Hay gente que tiene un buen nivel de educación y que están dispuestos a ganar menos, ¿no es cierto? Entonces, eso te está generando ya conflictos. La pregunta es cómo enfrentamos eso. Es una pregunta complicada, pero lo primero que hay que decir es que los venezolanos estamos llegando al Perú no porque queremos, sino por una necesidad de este producto de la crisis humanitaria. Yo lo voy a decir y lo voy a repetir hasta el cansancio, los buenos somos más y los que deseamos estar en el Perú adecuándonos a las leyes migratorias y a todas las leyes del Perú somos la mayoría. Lo que venimos al Perú es a trabajar, en muchos casos a salvaguardar nuestras vidas y a poder darle algo de calidad de vida a nuestras familias. Y cuando hablo de calidad de vida, hablo de que por lo menos puedan comer. A eso me refiero con calidad de vida. Cuando tú efectivamente lo dices, si estamos dispuestos a recibir salarios menores, ese es un problema que tenemos muy grave, porque el empleador muchas veces se da cuenta de esa necesidad que tiene el venezolano. Y entonces, si mereciera un salario de, pongamos, 1.000 soles, le ofrece 900 soles y el venezolano que está desesperado, que está desnutrido, que tiene un hijo enfermo, que tiene a la familia en Venezuela y tiene que mandarle dinero, acepta por algo muy humano que se llama necesidad. Entonces, lo ideal sería que ningún empleador en el Perú le ofrezca un salario menor a el salario que está establecido en la norma peruana, que es 930 soles. También se está iniciando, o ya tiene tiempo corriendo, una cantidad de falsedades en las cuales que, por ejemplo, le dicen que los venezolanos tenemos aprobado un salario superior al de los peruanos. Y eso es completamente falso, más bien es todo lo contrario. Y no aceptan en muchos casos los venezolanos, vuelvo y repito, salarios menores, es por el tema de necesidad y porque no consiguen empleo. Nosotros, y lo vemos en la calle. ¿Ustedes ya sienten una especie de molestia de la sociedad peruana o de sectores de la sociedad peruana? Sí, lamentablemente sí. Y es muy fuerte y es muy doloroso. Nicolás, tú sabes que yo tengo 8 años acá en el Perú y amo el Perú. O sea, es mi casa. Y se le agradezco que nos abrieron las puertas. Pero tú, en estos momentos, estamos siendo objeto de una fuerte campaña de odio contra los venezolanos y de xenofobia.
en la cual se están inventando falsedades como que los venezolanos vamos a ejercer el derecho al voto y que somos más de 400.000 venezolanos que vamos a ejercer el derecho al voto, cosa completamente falsa. Si usted revisa el registro electoral del Perú, solamente 26 extranjeros de diferentes nacionalidades van a poder ejercer el voto en las municipalidades, en las elecciones de la municipalidad que se vienen ahora en octubre. Que los extranjeros no podemos ejercer el derecho al voto ni ser candidatos para presidente. Tú para votar tienes que ser residente y puedes votar solo en las elecciones municipales. Con más de 2 años. Y solamente puedes votar. Exactamente. Y solo en las municipales. Y solo en las municipales. Entonces eso corre en red. Que los venezolanos vamos a formar un partido político para adueñarnos del Perú. Los venezolanos, los extranjeros no pueden formar partidos políticos en el Perú. La ley lo prohíbe. Que los venezolanos le quitamos el CIS a los peruanos. El CIS para los venezolanos solamente pueden optar aquellos que tienen carnet de extranjería. La mayoría, como se sabe, tienen permiso temporal de permanencia. Y segundo, el CIS no es gratuito para los venezolanos. El CIS hay que pagarlo, hay que inscribirse y como todos los trabajadores, lo pueden pagar. Que es pago, ojo, es pago. La salud no es gratuita para los venezolanos de ninguna manera. No tenemos salarios más elevados ni preferencias laborales frente a los peruanos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. No vamos a votar, no estamos afiliados a ningún partido político. Ahora, ya hay manifestaciones de hostilidad. Y ahí es donde voy. Tenemos problemas de que esa política o esa cantidad de falsedades que están ocurriendo a través de las redes de comunicación, de las redes sociales, parece que la gente se la está empezando a creer en la calle, ¿no? Entonces ya hemos tenido casos de amenazas con pistolas para venezolanos, violaciones de mujeres, porque son venecas, como nos dicen, y somos prostitutas, porque así se refieren de esa manera tan dolorosa. Abusos laborales, amenazas de muerte contra mi persona en las redes sociales, contra venezolanos. ¿Pero por qué? ¿Por razones políticas o por solo tu condición de venezolana? Solo por mi condición de venezolana. Entonces, y no me está ocurriendo a mí nada más. Hay venezolanas que tienen 20 años viviendo en este país y sienten la xenofobia de una forma tan severa y siempre hemos sido pueblos hermanos. Entonces, efectivamente nosotros sabemos que hay malos venezolanos. Me dicen, esto es... fíjate. Ya, ahora sí lo puedo leer, pues señora Magriño, no se pase. Perú, únete a la campaña, no compres a un venezolano, no le alquiles tu casa, no compres sus productos, no les des trabajo. Cada vez que colaboras, dice, a un venezolano, incentivas a que vengan 10 más. Compra producto peruano, cómprala al Perú. Y nosotros también le estamos generando ingresos al Perú, porque con los venezolanos, mira, los que viven en los conos, porque yo hablo con todos los venezolanos, los de San Martín, los de los conos, los de las provincias. ¿Y cuánto cuesta una habitación para un venezolano? 300 soles pagan en promedio en Comas, en San Martín. ¿Y cuántos venezolanos hay que pagan 300 soles solo por la habitación? Nosotros consumimos productos peruanos, estamos moviendo la economía del Perú, estamos tratando de meternos o de insertarnos en el mercado peruano en el sentido de que vienen médicos y que el Estado puede llevar a esos médicos a los lugares donde los médicos peruanos, por ejemplo, no quieren ir y poderle brindar salud a todos. Ahora, si lo permites, y no tienes inconveniente, Paulina, está en la línea el congresista Rogelio Tucto, del Frente Amplio, que entiendo tiene una perspectiva distinta, ¿no? Congresista, buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo está, Lucas? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A sus órdenes. ¿Cuál es la opinión de usted, congresista, sobre cómo enfrentar el tema de la migración masiva de venezolanos? Estamos con Paulina Fachín, que es una activista política que radica hace años ya en el Perú, como usted sabe, y estamos hablando precisamente de este tema. Hay 350.000 venezolanos oficialmente registrados y se calcula que son más, ¿no? Sí, así es. Acá quiero aclarar antes que lejos de posiciones xenófobas, como algunos de sectores de la derecha o de sectores caviares del país, incluidos de la izquierda caviar, creen que hacer una opinión frente a esta masiva
migración de venezolanos o extranjeros del país tendría una posición xenófoba. Es totalmente falso, ¿no? Quiero hacer una aclaración, una comparación rápida, si algunos llaman en temas de números. No olvide usted que del año 75, del 70 hasta el 2000, ingresaron peruanos a Venezuela, más o menos del orden de 50.000 peruanos vía legalmente, ¿no? Entonces, mire usted, digamos, la exigencia que Venezuela tenía para que los peruanos ingresen de manera legal, es decir, que cuenten pues con visa y con otros... en un momento se requería visa, ¿todavía se requiere visa para ir a Venezuela? Ya no. Sí. Entonces, mire usted, ¿no? 50.000 peruanos en 25 años, legalmente, y los otros 250.000, porque en Venezuela hay como 300.000, 250 en vía ilegal, y todavía esos ilegales peruanos, que está hablando sobre 200.000, recién han regularizado su situación en el año 2000, a partir del año 2000 con el presidente Chávez. Sin embargo, aquí en el Perú ingresan 50.000 peruanos en 25 días, ¿no? 50.000 venezolanos, dice usted. Claro, perdón, 50.000 venezolanos ingresan al Perú en 25 días. Es totalmente invertido a que peruanos ingresaban a Venezuela. Entonces, nosotros no estamos contra los venezolanos porque tampoco no podemos tener una posición xenófoba, porque en los derechos humanos pues no debe haber fronteras, ¿no? Nosotros tenemos una posición internacionalista, como socialistas que somos. Pero lo que nosotros estamos en contra, Lugar, es acerca de la política, una política blandengue migratoria que ha implementado este gobierno, que es el sucesivo del gobierno PPK, que justamente con el APRA, el fujimorismo, están alentando el ingreso masivo de venezolanos. De repente el culpable no es el venezolano que está acá, porque ellos están usando las grandes facilidades que le da el gobierno para ingresar como nunca. ¿Pero qué debería hacerse, congresista, según establecer el requisito de la visa? Exactamente. Tiene que haber orden, tiene que sujetarse, digamos, la política migratoria tiene que estar a la altura y bajo estándares de todos los países de Latinoamérica. No puede tenerse una excepción a Venezuela, tiene que ser igual para todos y tiene que exigirse, tiene que tener un control adecuado para que... Yo no sé qué piensa Paulina, porque ha habido un momento en que, no sé cuántos, 150.000 peruanos por lo menos se fueron a Venezuela en la época de la crisis del gobierno de Alan García y del terrorismo, y eran peruanos que iban mal, peruanos que no tenían recursos y que gracias a la solidaridad y al afecto con que fueron recibidos pudieron reconstruir sus vidas allá, ¿no? Mira, Nicolás, entonces el problema es que hay muchísimos de los venezolanos que vienen que si tú le pones el requisito de la visa no podrían entrar porque no tienen un cobre, vienen precisamente huyendo de la crisis económica, ¿no? Mira, Nicolás, yo primero quiero aclarar algo que lo han repetido muchas veces, y cuando uno repite muchas veces algo, la gente empieza a creerlo. Efectivamente, en Venezuela recibimos muchos peruanos y nos enriquecieron nuestra cultura, nos enseñaron a comer chupe y ceviche, y se lo agradecemos. Y tuvimos a mí quien me enseñó física, química y matemática fueron mis profesores peruanos en mi colegio. Entonces, sí había visa, pero eran otros tiempos. No existía Mercosur, por ejemplo, que es una visa facilista. No había una ciudadanía como la hay ahora. No existía la Unión Europea. Entonces, hablemos y ubiquémonos en las épocas. Uno no puede comparar con la democracia o la forma de actuar de los gobiernos de ahorita con la de los 70, primero. Segundo, la crisis humanitaria que están enfrentando Venezuela es algo que no tiene medida. La inflación supera el 1.000.000%. Somos el segundo país más peligroso del mundo. Tenemos una crisis humanitaria. La situación es completamente diferente. Sin embargo, nosotros creemos que es necesario que sí existan filtros y que sí se les revise sobre todo los antecedentes penales, judiciales y policiales. Por ejemplo, esta gente del tren de Aragua, es decir, ¿cómo pasaron? Porque es que nos afecta a todos los que vivimos en el Perú, tanto a los peruanos como a los venezolanos, a los colombianos, a todos los que vivimos en el Perú. Porque todos los que vivimos en el Perú queremos vivir en paz. Y esta situación nosotros la veníamos denunciando desde hace tiempo y poniendo en mirada de las autoridades competentes la situación. Ahora, lo que yo sí no creo que sea justo para los venezolanos es que se tome esta situación de los venezolanos políticamente y politizarla de fujiapristas o de izquierda o de derecha.
es una situación que el Estado debe atender y regular. Nosotros no nos queremos inmiscuir en la política interna del Perú. ¿Me explico? Entonces... ¿Qué dice usted, congresista Tupto? Bueno, yo digo exactamente que lo que dice la señorita, al contrario, el ingreso de los venezolanos, el ingreso masivo de venezolanos al Perú está altamente politizado. ¿Quiénes promueven el ingreso? ¿Usted le ve la foto a Del Castillo? ¿O usted le ve la foto ahí a Keiko Fujimori? Y usted no ha visto constantes mociones en el Congreso de la República a favor de los venezolanos, que la derecha nacional promueve el ingreso. Justamente, no solamente Perú, lo hace Colombia, lo hace México, justamente como son regímenes o presidentes que están en contra del régimen de Nicolás Maduro, obviamente, ¿no? O sea, al margen de la política de allá de Venezuela, promueven una política exterior contra el régimen venezolano, y por eso han abierto las fronteras totalmente para que ingresen los venezolanos acá. Entonces, hay un conflicto de intereses acá. El ingreso venezolano está totalmente politizado. Eso es lo que usted cree, o sea, más allá de la crisis económica, o sea... Sí, se está aprovechando. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con la derecha o la izquierda. Lo que sí, y discúlpenme, porque lo menos que yo quiero es politizar el tema, ni crear más conflictos, pero en aras de la sinceridad, una de las cosas que sí le molesta a la izquierda comunista del Perú, y lo digo con total responsabilidad, es que los cientos de venezolanos que están caminando ahorita en las calles de Perú, que vienen huyendo de una crisis, que tienen desnutrición, que vienen acá para poder darle algo de alimentos a su familia en Venezuela, son el ejemplo caminante del fracaso del socialismo del siglo XXI, y eso hay que decirlo. Entonces, si eso es lo que les molesta a la izquierda no democrática, entonces... ¿Qué dice congresista Tupto? Bueno, la verdad que ella está haciendo política acá en el país, ¿no? Bueno, el Perú es tan generoso que le ha abierto las puertas hasta para hacer política. Inclusive en un poco más de tiempo va a haber los 400.000 venezolanos van a empezar a votar. Y obviamente van a votar por sus mentores, van a votar por quienes le promueven, les facilitan todo en el país. Ya, pero legalmente no lo pueden hacer, ¿no? Tendrían que ser residentes inscritos viviendo más de 2 años para poder votar en las elecciones municipales. ¿Cuántos años ya vamos? Acá lo que queremos, al margen de ello, y yo no estoy contra los venezolanos, le digo, no estoy contra la política migratoria que ha abrido demasiado espacio, no hay un control adecuado, están entrando muchos delincuentes, muchos problemas, hay mucha prostitución, ¿no? Ya con nuestros problemas, problemas que tenemos en el país es suficiente. Tenemos nuestros delincuentes, tenemos nuestras prostitutas, tenemos nuestros problemas en el país, y tener más carga en el país para este irrisorio Estado que está luchando contra la inseguridad es demasiado. Entonces, en resumen, ¿qué dice usted que hay que hacer? Congresista Tupto, cortar el ingreso de venezolanos. No, tampoco. Tenemos que corregir, tenemos que revisar, y hay un llamado al gobierno, tenemos que revisar la política migratoria. Tiene que haber un control exhaustivo de qué personas están ingresando al país. No queremos más carga para el país, más carga para el gobierno y menos presupuesto para los peruanos. Yo le agradezco muchísimo al congresista Rogelio Tupto del Frente Amplio por habernos atendido. Muchas gracias, muy buenos días. Ya, muy amable, saludos. Ahora, tú dices una cosa, Paulina, que es cierto. O sea, la gente está huyendo de la crisis económica por el fracaso, ¿no? El propio Nicolás Maduro ha tenido que reconocerlo esta semana. Pero como todo, no hay blanco y negro, pues, ¿no? Fíjate que los venezolanos que están viniendo después de 20 años de gobierno chavista tienen un nivel de educación que nosotros envidiamos. Y eso es producto del mismo régimen. O sea, el mismo régimen que está expulsando gente por sus errores de política económica, por su ineficiencia, ¿no es cierto? Una gestión de un país tan rico, además, es a la vez un país que ha invertido mucho en educación, ¿no? Y lo tienes con el 70% de gente profesional. Ahí yo te voy a explicar una cosa. En Venezuela, y lo voy a decir con total orgullo porque soy egresada de una universidad pública de la cual fui docente universitaria, una de las políticas de Estado es la educación gratuita para todos los venezolanos y para los extranjeros también, en la cual se educaron también muchísimos peruanos, ¿ok? La universidad ha sido uno de los grandes lugares de lucha de la libertad de pensamiento, y justamente las universidades han sido el lugar que el chavismo nunca ha podido tomar, y por eso ahorita tenemos una persecución muy fuerte
contra la rectora Jessie Divo, por ejemplo, de la Universidad de Carabobo, a la cual yo pertenezco, en la cual está siendo vilmente acusada, perseguida, entre otras, porque hay libertad de pensamiento dentro de la universidad. Y por eso es que Hugo Chávez creó la Universidad Bolivariana para graduar, para contrarrestar y meter el pensamiento único. Y discúlpame un momento, Nicolás, y justamente, por ejemplo, aquí en el Perú no se están reconociendo los títulos universitarios de los médicos egresados de esta universidad porque se gradúan de médicos en 3 años. Entonces, ninguna persona tiene la capacidad, ni que sea superdotado, de ser médico en 3 años. Entonces, eso sí es la realidad. Eso ha sido una política de Estado por décadas de Venezuela. Una última pregunta así cortita, lo del atentado. ¿Tú condenas el atentado contra Nicolás Maduro o no? Obviamente, o sea, digamos, porque ya es un acto terrorista finalmente, ¿no es cierto? Pero y hay gente increíble en las redes que lo ha celebrado. O sea, esa no es la manera de resolver los problemas, ¿no? Mira, yo a Nicolás Maduro y a todas las personas que han cometido delitos de corrupción, lesa humanidad, contrarios a la Constitución, a la democracia, y todos los delitos que han cometido en Venezuela los quiero ver presos, presentados frente a un juez y que un juez determine la prisión correspondiente. Yo no los quiero ver asesinados. Lo que no queremos los venezolanos es más violencia. Es lo que menos queremos. Nosotros en el país no queremos un muerto más, ni uno. Ni inclusive gente que haya hecho daño. Lo que corresponde a un país democrático, civilizado, donde hay Estado de Derecho, es que estas personas sean sometidas a las leyes correspondientes y un tribunal sancione y sentencie y vaya a la cárcel. Paulina Fachín ha estado con nosotros. Muchas gracias, Paulina. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Va a estar con nosotros Jaime Antezana, ¿no es cierto? Que conoce mucho de este tema de las organizaciones criminales, del tema del narcotráfico, porque además todo esto está encadenado, ¿ah? O sea, las mafias estas de narcotraficantes no operan ahora en un solo país, son transnacionales, ¿no? Y de eso vamos a hablar tras la pausa, y de esta organización en particular, el Tren de Aragua. Han estado circulando en las redes imágenes horrorosas de lo que esta gente es capaz de hacer. Horrorosas, simplemente. Volvemos. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. ¿Sabías que el diente de león purifica el organismo? ¿Que el ginseng activa tu sistema inmunológico? ¿O que el yantén y el eucalipto curan males respiratorios y la fatiga mental? Diario Caribeña te regala el coleccionable. Congreso de la República, la Comisión Lavallato del Legislativo citó para este miércoles al fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, para conocer detalles del acuerdo final de colaboración eficaz de Odebrecht. Parricidio en el altiplano. Hijo tortura y asesina a golpes a su padre de 53 años en Huancané, Puno. Y delincuentes llaneros con las horas contadas. Ciudadanos venezolanos se comprometen a colaborar con la Policía Nacional del Perú para la captura de compatriotas involucrados en banda criminal, los malditos del Tren Aragua. Esto y más a las 12 del día con Manuel Rosas en Exitosa Noticias.
Participa en el programa, llama y comenta en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter como @exitosape y en Facebook y en YouTube como Exitosa Noticias. 11:35. Comunícate con nosotros en WhatsApp 977 30 7629. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global UPIC te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de admisión se realizará el día 30 de septiembre. Si tú quieres información o inscribirte, puedes llamar al 275-0500. Repito, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Judy Rodríguez, buenos días, Judy. ¿Qué dice la gente en las redes sociales? ¿Qué nos hacemos con los venezolanos? ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días y buenos días a nuestra audiencia. Vamos a revisar rápidamente los comentarios. Dicho sea de paso, Nicolás, hemos seleccionado en producción aquellos que no tienen insultos ni xenofobia por parte de ciudadanos peruanos contra nuestros hermanos del país llanero. Frank opina: hace rato dice que se deberían tomar medidas y algún tipo de filtros para el ingreso de ciudadanos venezolanos. Se debe de crear filtros para los que ingresen al país para que así no ingrese cualquiera, nos dice Frank. Por otro lado, Aiza Flores dice: creo que sí, además se va a tener más control y debe haber una política para los venezolanos. ¿Cómo los vamos a organizar para trabajar si en el Perú el 80% es informal y más desorden va a haber? Por otro lado, ¿qué opina nuestro seguidor Richard Aguilar, Nicolás? Solicitar visas para el ingreso al país sería lo mejor, pero en Venezuela no se tiene presencia diplomática y además las relaciones están muy deterioradas. Muy importante lo que nos dice Richard Aguilar. Por otro lado, ¿qué opina Giovanni? Deberían hacer un mayor control en cuanto al ingreso de los venezolanos. Ya es demasiado con estas bandas criminales, opina Giovanni. Son algunos de los comentarios en las redes sociales. ¿Tenemos otro por ahí? No, ahí está. Chinese nos dice: a estas alturas es necesario exigir visas para el ingreso de venezolanos. Esto evitará el ingreso de estas bandas delincuenciales y la extradición inmediata de cualquiera que infrinja la ley. Suficiente con los delincuentes que ya tenemos en nuestro país. Son alcaldes, además. No, está claro que es un tema de discusión, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante es ponerlo sobre el tapete. Es decir, no puedes dejar que esto sea, ¿no es cierto? Se nos vaya de las manos. Claro, no, ya se nos fue de las manos. Ya se nos fue. No es que se nos vaya, ya se nos fue. Claramente, ¿no? Y ahora, hay una cosa cierta, o sea, yo no estoy... O sea, y yo no creo que esto sea una gran conspiración política, pero lo que sí es cierto es que ha habido sectores políticos opuestos al régimen de Maduro que han incentivado este tema pensando que puede tener algún rédito político o hacerle daño a Maduro, no sé. O sea, lo que hay que hacer es despolitizarlo. O sea, a nosotros no nos interesa el tema humano, social y económico que está generando la presencia masiva de venezolanos acá, ¿no? Y tenemos que encontrar una respuesta que, insisto, no debe olvidar la retribución. Cuando nosotros los necesitamos, ellos estuvieron ahí. Y eso no hay que olvidarlo. Y hay miles, decenas de miles de testimonios de peruanos, ¿no?, que salvaron literalmente su vida y la de su familia porque Venezuela les abrió la puerta, ¿no? Muchas gracias, Judy. A ti, Nicolás. Muchas gracias. Antes de que me olvide, porque está Jaime Antesana en la línea, venía en un taxi esta mañana y quedé comprometido en este saludo que me pidió Javier para su mamá, la señora Fanny Rugel. ¡Feliz día, doña Fanny! ¿Ah? Su hijo está chambeando duro, ¿ah? Yo soy testigo, ¿ah?, para construirse un futuro mejor, como tiene que ser. Y ahora nos vamos con Jaime Antesana, que está en la línea, como ya señalé, para hablar de este tren de Aragua. Jaime, buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por la comunicación. ¿Qué significa el hecho de que se haya capturado, que la policía haya capturado un grupo de miembros aparentemente notorios del tren de Aragua, ¿no es cierto? Porque tienen videos, aparecen armados, ¿no?, con fusiles automáticos, con granadas. Hay unas imágenes terribles que no se pueden poner porque es terrible, donde le cortan la cabeza a uno de sus enemigos, ¿no?
Efectivamente, mira, este caso, evidentemente, es un caso especial, ¿no? De una banda altamente sofisticada, ¿no? Que tiene un parecido quizás con la banda de los Salvatrucha, la Mara Salvatrucha, claro. La Mara de Salvatrucha del Callao, ¿no? Primero, ¿en qué se parecen? Uno se parece mucho en cuanto a lucir las armas. Ellos lucen las armas en sus páginas de Facebook. Ellos no esconden sus armas, ¿no? Igual lo hacían las varas de Salvatrucha del Callao, ¿no? Una banda que está en proceso todavía de desarticulación, pero ha sido descabezado. Balbín y compañía eran los que lo lideraban. Entonces, un primer elemento común es que les gusta lucir sus armas, lo muestran en fotos, en videos, ¿no? Pero hay una diferencia. Estos tienen granadas, tienen fusiles mucho más largos, digamos así, ¿no? Y también el argot delincuencial se llama, tienen cañones más largos, ¿no? Entonces, evidentemente que este es un primer elemento de diferencia. Nosotros manejaban vedeta, ¿no? Armas básicamente de cortas, porque obviamente se movía en el mundo urbano. Entonces, nunca habíamos visto una organización que se mueva con fusiles largos, ¿no? En zonas urbanas. Hay ahí una diferencia entre los Maras, Salvatrucha y esta banda de NECA, ¿no? Una de las pocas bandas altamente sofisticadas. Dos, la diferencia también es quizás en el nivel de salvajismo. En el caso de los Maras, Salvatrucha, se cuentan más de 10 víctimas, hasta 15, ¿no? Asesinatos, ajuste de cuentas por extorsión, por control de la microcapitalización, no someterse, digamos, a sus designios, ¿no? Acá, en cambio, esta banda que ha sido desarticulada descabeza sus eventuales víctimas, cosa que para mí ya es un nivel de salvajismo al cual no ha llegado ninguna organización, ninguna banda organizada en el Perú, ¿no? La diferencia es que los Maras Salvatrucha tenían un control territorial, ¿no? Controlaban un territorio determinado del Callao, ¿no? Y obviamente pero esta Mara Salvatrucha, Jaime, era una organización de peruanos, porque para explicar a la gente lo que ocurrió en Salvador, hubo una guerra que por décadas desangró al país. Cuando terminó la guerra habían jóvenes que lo único que sabían hacer era usar las armas. Muchos de ellos terminaron en los Estados Unidos, ¿no? En ciudades como Los Ángeles, por ejemplo, y constituyeron, allá Mara le dicen a las pandillas. Y la Salvatrucha era la pandilla, una de las pandillas enormes de jóvenes salvadoreños, ¿no? Que se identificaban con tatuajes y con una especie de rituales, ¿no? De iniciación, de incorporación a la organización. Y esta pandilla gigantesca se empezó a extender por distintos países del mundo, incluyendo el Perú y en particular el Callao. Pero eran peruanos. O sea, lo que tenemos acá es un fenómeno de gente que es parte de una organización altamente peligrosa y violenta y cruel, ¿no? Que se ha trasladado aparentemente al Perú, ¿no? Claro, a ver, los Maras Salvatrucha del Callao son un intento de réplica, efectivamente, de los Maras salvadoreños o centroamericanos. Una réplica nacional asentada en varios barrios del Callao, ¿no? Y todavía tiene remanentes que no han sido desarticulados, ¿ya? Eso sí es, efectivamente hay que hacer había que señalar esto, ¿no? Y obviamente como toda réplica no es igual a los Maras centroamericanos, ¿no?
porque los maras centroamericanos se desarrollaron en Salvador y se extendieron por todo Centroamérica, ¿no? Con un nivel de violencia que evidentemente hasta el día de hoy todavía vive en nuestros países centroamericanos, ¿no? Nosotros estamos aludiendo a los maras salvatrucha de la zona del Callao, ¿no? Para hacer una mayor precisión. Entonces ellos sí tenían control territorial, ¿no? Controlaban la microcomercialización, tenían protección policial de ciertos sectores de la policía, ¿no? Tenían también en su haber más de 10 a 15 asesinatos, ¿no? Todos con motos lineales, y típica modalidad colombiana, ¿no? De ajuste de cuentas con sus eventuales víctimas. Entonces la diferencia con la banda que ha sido desarticulada es que ya habíamos señalado que una primera era la calidad de sus armas, ¿no? Las armas que se han encontrado son armas largas, fusibles, automáticos, o sea, en cambio los maras salvatrucha del Callao... Pero además tienen hasta granadas, entonces eso supone que esta gente ya logró contacto con los proveedores de armas acá y ya están actuando, y lo que la policía, entiendo, está tratando es de neutralizar el ingreso de este grupo al Perú, ¿no es cierto?, desde el comienzo. Ahora, eso va a generar enfrentamientos con otras organizaciones, como tú describes, por la disputa en la distribución de droga, en el negocio de la extorsión, del sicariato y en general en todo aquello que se asocia al narcotráfico, ¿no? Efectivamente. Si tenemos una banda que maneja fusiles largos, con granadas, definitivamente ya está articulado al tráfico de armas, ¿no? Hay un mercado aquí en el Perú, pero las bandas urbanas que han operado en el Callao también se alimentan del tráfico ilícito de armas, pero no usan fusiles largos. Esa es la diferencia, ¿no? Sí han logrado usar granadas. Recordemos el 1 de abril del año 2015, cuando intentaron asesinar al llamado Tony Montana peruano, ¿no? Ayer a los represas interceptaron, usó metralleta y se usaron granadas de guerra. Entonces, evidentemente, sí, las bandas peruanas han estado transitando hacia el uso de armamento largo, pero en el caso de esta banda venezolana, ya la usa desde el inicio, ¿no? Y lo lucen, ¿no? Y bueno, entonces esa es una primera gran diferencia. Segundo, no vemos control territorial, pero debe haber muchas más bandas de ese tipo venezolanas, sin incluir evidentemente a la mayor parte de los venezolanos que están acá, que en realidad tienen mucha calidez. Yo conozco con muchos de ellos y no podemos obviamente incluir en este tipo de organizaciones. Es que Venezuela también tiene sus propias bandas, ¿no? Bandas armadas que controlan un determinado sector de Caracas y que se han desarrollado altamente como una réplica de las diversas formas de violencia colombiana, por tener una frontera bastante porosa con Colombia, ¿no? Y todo este proceso que ha sido de los grupos armados, guerrilleros y la violencia del narcotráfico, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho, Jaime, por esta comunicación muy gentil. Vamos a seguir en contacto. Un abrazo, muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime Antezana. Hay que tomar este tema con cuidado. O sea, Venezuela es uno de los países más violentos del mundo. Se calcula que no menos de 70.000 personas son asesinadas cada año. 70.000, ¿eh? No es broma, es una cifra monstruosa, pero eso es producto de los crímenes, del nivel de violencia con el que se comete la criminalidad. Y era inevitable, si tenemos una ola de 350.000 venezolanos, era inevitable que parte de esa migración incluya a los pertenecientes a estas organizaciones delictivas. Y esto nos enfrenta una vez más a la dramática situación de la policía. No tenemos los suficientes policías en investigación que necesitamos. Nos faltan, ¿qué? 15.000, 20.000 detectives para enfrentar la ola de criminalidad organizada que tiene agobiado al país. Y esto
como en todos los casos, nos lleva a la pregunta de dónde vamos a sacar los recursos para resolver los problemas urgentes, porque ninguno de los problemas, ni en educación, ni en salud, ni en infraestructura, ni en seguridad, son problemas que pueden esperar un largo plazo por una solución. Sofía Gallegos está en el RIMAC. Adelante, Sofía, por favor. Gracias, información en vivo y continuamos en el distrito de El Rima, exactamente en el Girón Marañón 449, donde el sábado pasado se registró un derrumbe producto de una pared colindante. A ver si conversamos rápidamente con algunos vecinos quienes en estos momentos se encuentran afectados. Señora, bienvenida, exitosa, si nos podría dar detalles exactamente, ¿cuál es el apoyo que se le viene brindando hasta el momento luego de... Bueno, todavía estamos viendo que nos apoyen en... ahorita están sacando los desmontes que están acá por medio del municipio. Nos están ayudando a sacar los desmontes. Ahora, ya se le había indicado al propietario de esta vivienda colindante que ya no debía de editar por la precariedad. Sí, ya por lo que sabemos, por las entidades que han venido, que ya se le había notificado ya por parte del municipio. Sin embargo, no hizo nada. No hizo ningún arreglo. Ahora, ¿cuál es el apoyo que necesitan? Porque precisamente autoridades del Ministerio de Cultura van a evaluar la zona afectada. Claro, ellos van a evaluar, dice que van a coordinar con el dueño, le van a exigir que arregle todo esto, porque ahora esta tierra es un foco infeccioso para los niños. Ahora, ¿cuántas familias son las que habitan exactamente en este predio? Somos 23 departamentos. Que saquen todo el desmonte porque es peligroso para los niños. Bien, señora, muchísimas gracias por conversar con Exitosa. Hemos escuchado a uno de los vecinos afectados precisamente de esta quinta ubicado en el Girón Marañón. Informó Sofía Gallegos para Exitosa. Increíble, pero en todos los... O sea, cada vez que se produce un derrumbe, esto no es nuevo, hay incluso un catastro de estas viviendas que son de riesgo. Deberíamos tener una política para enfrentar este tema. Hay algunas que tienen solución, es decir, que se pueden hacer obras para, ¿no es cierto?, de ingeniería civil para reforzarlas y convertirlas en lugares seguros, pero hay otras que no. Se va a requerir una reubicación. Muchos de estos son monumentos históricos que hay que proteger porque es parte de nuestro patrimonio. Y hay que hacer una combinación entre proteger este patrimonio y convertir estos lugares en habitables y comercialmente valiosos para sus habitantes. Pero como en todos los otros casos, ¿no? Se sabe que está el problema, hay diagnóstico y hay gente que ha propuesto soluciones y estamos esperando que alguien tenga el coraje, la sensibilidad de enfrentar la situación. Vamos a hablar ahora de lo que está pasando en salud. Están con nosotros la licenciada Rosario Marcelo, que es secretaria de Defensa del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermeras, del Sindicato Rebagliati, y está también con nosotros Nelda Rojas Bardales, que es la secretaria general del mismo sindicato. Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias y gracias. El otro día la ministra de Salud me dijo que en el MINSA hay un déficit como de 28.000 trabajadores de salud, de todo nivel, ¿no es cierto? Médicos, enfermeras, tecnólogos, médicos, etcétera. En el salud está pasando algo parecido, por lo que entiendo, ¿no? Por lo que es su reclamo. Sí, nosotros tenemos una brecha de personal no atendida desde hace más o menos 5 años. Se ha reportado 700 enfermeras que están faltando en el Hospital Rebagliati. Solamente en el Hospital Rebagliati faltan 700 enfermeras. 700 en el Hospital Rebagliati, ¿no? Y en lo que va del año, la autoridad ha hecho intentos de estudios de brecha, invirtiendo ingentes sumas de dinero en esos estudios, pero no se ha resuelto. Hasta hoy no se contrata personal de enfermería, ¿no? Y lo que nos invita el día de hoy es que se ha realizado una inauguración, no solamente del puente Bailey, sino también... Claro, que el puente Bailey, para los que no han estado siguiendo la información, se construyó una nueva emergencia en el Hospital Rebagliati, pero había un detalle, que la emergencia no estaba conectada al hospital. Entonces, cuando había que trasladar a alguien de la emergencia al hospital, había que salir de la emergencia y para transitar en la vía pública, ir a la calle para de ahí ir al hospital, que es la cosa más absurda que se ha visto de una obra, ¿no? Con todo el tráfico y toda la congestión vehicular que hay en la misma avenida, ¿no? Bueno, el día de hoy se ha realizado la inauguración del puente y también la inauguración de las nuevas áreas que se ha creado, se han reactivado la emergencia propiamente dicha del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, con la apertura de nuevas áreas, ¿no? Entre ellas un centro quirúrgico
con 2 salas de operaciones, salas de recuperación, también 2. También áreas de atención para pacientes neuroquirúrgicos, traumatología, que vienen por emergencia, ¿no? Y también otras áreas como los tópicos y las salas de observaciones que ya anteriormente han existido. Lo que nos invita y nos preocupa es que se abren nuevas áreas y no se contrata personal que va a atender a los pacientes, ¿no? La demanda en el Hospital Rebagliati es alta. Sin embargo, de la autoridad, nuestro gerente, el doctor Gustavo Liendo, no se preocupa en la contratación de personal de enfermería, sobre todo tanto enfermeras como técnicas, que brinde una atención de calidad a los asegurados. Entonces, el año pasado se ha reportado una brecha en la nueva emergencia en el CELIN, que también han existido problemas, incluso comprometiendo un caso con la ministra Ana Jara, ¿no?, de 100 enfermeras. Y este año, para esa nueva instalación que se ha creado, el Departamento de Enfermería de nuestro hospital ha reportado 85 enfermeras que están faltando para aperturar esas nuevas áreas. En total tenemos, si calculamos y hacemos una matemática simple, de 185 enfermeras que están faltando en el hospital, y sobre esa carga estamos todavía aperturando nuevas áreas, ¿no? Esto nos preocupa porque la salud de los asegurados se está poniendo en riesgo al no haber suficiente personal para brindar la atención. Ahora, me imagino que si esto pasa con enfermeras, debe estar ocurriendo lo mismo, me imagino, con médicos, tecnólogos médicos, con otros especialistas, ¿no? Y, si me permites, Lucar, la situación que nos lleva aquí a dar nuestra voz de protesta es en la siguiente. El papel aguanta todo. Los médicos, si tienen una demanda de pacientes, lo que hacen ellos evalúan, y si el paciente requiere hospitalización, se hospitaliza. El momento en que estos pacientes tienen que pasar a tener un buen cuidado de enfermería, ahí se presenta el cuello de botella. ¿Por qué? Porque al ser insuficientes, en un área de emergencia donde máximo una enfermera debe atender 6 pacientes no críticos, y siendo estos críticos, debe ser una enfermera para 2 pacientes. Aquí se da todo lo contrario, una enfermera para 8 pacientes críticos, y esto supone pacientes con ventilación mecánica, una serie de infusiones que amerita tener hasta doble catéter venoso central. ¿Qué quiere decir? Pacientes sumamente invadidos. Y hay una enfermera para 8 pacientes. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un CELIN, que es la Central de Emergencia de Lima Metropolitana, que se dice que es la emergencia del Hospital Rebagliati, con 370 pacientes hospitalizados, y que solamente cuenta con 250 enfermeras que tienen que trabajar en el área administrativa, otras en el área asistencial, y algunas con licencia de maternidad, otras con licencia por descanso médico. 250 en total, que se supone trabajan en turnos, no es que las 250 están a la vez. Exacto, no están a la vez. Entonces es un turno rotativo donde se cumplen las 150 horas. Y ahí faltaban 85 o 90 enfermeras para poder dar una atención de calidad. Igualmente de técnicos. Entonces cuando el paciente se queja y dice no me atienden, se rompen las camillas, porque son camillas obsoletas para poder estar los pacientes en los pasillos, se caen los pacientes. ¿Responsabilidad de quién? De la enfermera. Pero una enfermera que está en un extremo atendiendo a un paciente que está en una condición crítica, y porque no hay ambiente lo tienen que tener en el pasillo, al otro lado un paciente por querer bajarse de la camilla, se cae. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De la enfermera. Y así ocurre. Pacientes que hacen paro en el pasillo, si lo ves, inmediatamente lo trasladas a la unidad de shock trauma. Si no, el paciente, hasta que alguien se dé cuenta y empiece a gritar. Eso no puede seguir pasando. No queremos que siga pasando. La unidad de shock trauma, en la que deben haber 4 enfermeras, y se entiende shock trauma porque son pacientes que vienen en situación de premortem o en situación de paro cardíaco y hay que resucitarlos, hay una enfermera para 12 pacientes en esa situación. 18 pacientes se ha llegado a ver en la unidad de shock trauma. Y ahí deben haber mínimo 4 enfermeras. Entonces, ¿qué ocurre? No hay la capacidad suficiente. En los pisos de hospitalización, ya propiamente el Hospital Rebagliati, dejan una enfermera para 40 pacientes. Una enfermera para 40 pacientes. ¿40? 40 pacientes. Cuando la norma establece que debe haber una enfermera. Que tiene que chequear la alimentación, tiene que chequear la toma de medicamentos, la atención. La administración de medicamentos y una serie más, ¿no? Y son pacientes que están... La limpieza muchas veces de los pacientes. Y aquí la enfermera no tiene la facultad de evaluar. ¿Por qué? Porque no hay cámaras que pueda ver a través de un monitor. Todos los pacientes están en ambientes. Entonces, si ocurre algo, ¿cómo saberlo? Si estoy en un ambiente y voy al otro ambiente. Ahora, pero todo eso lleva una vez más al tema de recursos. Recursos humanos. Bueno, pero claro, y de dinero. ¿Con qué dinero se va a hacer esto? Porque alguien me decía alguna vez que el problema de salud no es solamente un problema de falta de dinero, sino un problema de gestión. Por ejemplo, hay una deuda enorme con salud que se le encargó a la SUNAT para que la cobre y hasta ahora no la cobra.
y encima la SUNAT se lleva un porcentaje y ha cobrado parte de este dinero y no lo ha entregado, a salud. Entonces ahí hay un problema también de gestión de recursos y una administración eficiente, y se ha contratado además un montón de personal administrativo. ¿No? Pero ahí viene la contradicción. ¿Cómo es posible que si tengo yo la necesidad de coberturar la actividad principal de una institución, que es el personal asistencial, cómo es posible que gaste ingentes cantidades de dinero en consultorías para saber cuántos pacientes necesita atender una enfermera o un médico? Ahí se bota la plata, porque se contrata gente que hace, bueno, si aquí en la China, donde sea, siempre el estándar es igual. ¿Por qué pierden el dinero en eso? En lugar de contratar enfermeras, técnicos, personal médico, especialistas. Faltan cardiólogos, faltan neurocirujanos, faltan neurólogos, y en el caso nuestro sobre todo, ¿cómo brindar el cuidado de atención? Que es un punto súper sensible, ¿no? Porque, o sea, ya el médico hace una intervención, da un tratamiento, pero el seguimiento y el bienestar y la recuperación del paciente depende de tener la atención adecuada. Otro de los temas que nosotros quisiéramos abordar en esta entrevista, aparte de recurso humano, que debería ser la prioridad para cualquier gestión, porque sin recurso humano no se podría brindar una calidad de atención, ¿no? Porque no somos reemplazados mediante máquinas. También nos preocupa mucho la escasez de material médico. Escasez de material médico y el equipamiento con el que debería contar la nueva instalación de emergencia y también la emergencia del CELIN. Anoche, hace 2 noches atrás, tenemos compañeras de trabajo que nos han reportado que se están trasladando los equipos de las salas de operaciones existentes en el mismo hospital para traer a estas nuevas áreas que se han creado. Entonces eso nos preocupa. ¿Cómo es que traemos los equipos desde las áreas antiguas a las áreas nuevas solamente para inaugurar, ¿no? Es una irresponsabilidad que de verdad quisiéramos que acá se preste mucha atención a este tema. Y no estamos en contra, eso sí queremos dejar bien claro a la comunidad, a toda la población que nos escucha, no estamos en contra de que exista mayor oferta de servicios. La oferta de servicios es un factor importante. Está muy bien, está muy bien conectar la emergencia, que es una barbaridad que no se haya hecho. Está bien ampliar las nuevas áreas, pero eso tiene que ir de la mano para garantizar no solamente un buen show de inauguración, sino un bienestar para el paciente, que vaya acompañado del personal suficiente con los equipos necesarios, ¿no? Porque nosotros a diario tenemos quejas y reclamos de las enfermeras, ¿no? Tenemos que hay denuncias, que los pacientes se han caído, que hay incremento de las úlceras por presión. Cuando el paciente está postrado muchos días y no se le moviliza por falta de personal, se hacen unas escaras en la parte del sacro. Entonces son úlceras por presión. Y nosotros, de todas maneras, aquí el día de hoy, señor Lucar, que quisiéramos que a través de usted, la presidenta ejecutiva Fiorella Molinelli, nuestro gerente del Hospital Rebagliati, el doctor Gustavo Liendo, nos preste atención y de una vez se contrate el personal necesario para brindar una atención de calidad. Vamos a invitar, de ser posible, mañana mismo a la doctora Fiorella Molinelli para que esté con nosotros. Yo les agradezco mucho por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por escucharnos y brindarnos. Y muchas gracias por el trabajo que hacen por la gente. Terminamos por el día de hoy. Yo los dejo con el señor Manuel Rosas. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes. Hemos presentado Nicolás Lucar en Exitosa.